Bien, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bien, a quienes nos están escuchando en estos momentos, queremos contarles que seguimos cumpliendo nuestros compromisos. Queremos enumerar algunos de los avances que tienen que ver con la agenda de seguridad, pero también la agenda de infraestructura y obras públicas, como también la agenda social en materia de vivienda. En primer lugar, queremos informarle a nuestros compatriotas, a los ciudadanos y ciudadanas, que ya llevamos en el plan de emergencia habitacional, hemos logrado cumplir un 88% del plan de emergencia habitacional. Esto significa que 229.262 familias ya han logrado cumplir con el sueño de la casa propia. Y seguimos ejecutando viviendas sociales, estamos ejecutando otras 120.000 para seguir avanzando aún más. En segundo lugar, el miércoles vamos a dar ya inicio por fin a uno de los proyectos de infraestructura ferroviaria más esperados, que es el tren de Santiago-Melipilla. Obviamente una infraestructura de conexión ferroviaria muy importante para la región y que va a conectar a distintas comunas y va a beneficiar a 1.700.000 personas. Tenemos también un avance importante para la comuna de Antofagasta, en tercer lugar, porque vamos a comenzar a construir la planta de tratamiento y reuso de aguas servidas más grande de América Latina. Estamos hablando de una planta de tratamiento que va a impactar muy positivamente a la región de Antofagasta, particularmente mejorando la calidad de vida de los habitantes de la región, ¿no? Estamos hablando no solamente de una gran obra de infraestructura, insisto, la más grande de América Latina, sino que también algo muy esperado por los habitantes de Antofagasta, y allá mismo en la región también vamos a seguir potenciando lo que es el corredor bioceánico Capricornio, con un convenio que nos va a permitir fortalecer la infraestructura vial, logística, de servicios y control, consolidando obviamente a Chile en la región a través de este corredor bioceánico, el Capricornio. Por último, quiero señalar que en materia de seguridad, no solamente la semana pasada tuvimos 3 importantes operativos. Ustedes conocieron el operativo Limpieza de Alto Hospicio, que buscó barrer con una red de corrupción que se había detectado y a través de una investigación que se venía desarrollando hace meses atrás, más o menos un año, se logró desbaratar una red de corrupción, lamentablemente, que estaba presente en esa cárcel, sino que también la operación Fortaleza 3, un mega operativo conjunto de las policías a nivel nacional, el tercero de lo que va en nuestra administración, y que ha permitido obviamente también incautar drogas, detener personas, etcétera. Además del operativo San Vicente Tahuatahua, que es parte de una investigación también muy seria y responsable que se ha estado haciendo y obviamente donde el Ministerio Público ha estado muy presente. Pero también seguimos con los operativos policiales esta semana. Ustedes veían a nuestro delegado en conjunto con la Municipalidad de Santiago volviendo a restablecer una presencia importante del Estado para enfrentar lo que es este fenómeno de los toldos azules en la comuna de Santiago, que ha traído mucha inseguridad y varios tipos de delitos en la zona. Pero además queremos destacar que en materia de seguridad, la semana pasada promulgamos una institucionalidad muy importante, que es la Defensoría de las Víctimas. Y queremos aprovechar este hecho, que es relevante porque es algo que se viene peleando hace mucho tiempo. De hecho, el gobierno anterior fue promotor de la creación de una Defensoría de las Víctimas. En este gobierno logramos promulgarlo, pero nos importa hacer el punto político siguiente, que nos preocupa que mientras creamos una institucionalidad para defender a las víctimas de delitos, por otro lado, en el Parlamento, la oposición promueve un proyecto para darle libertades a criminales. Y esto hay que decirlo con todas sus letras. El proyecto que se ha tratado de empujar para liberar bajo ciertas condiciones a los criminales de Punta Peuco también implica liberar a otro tipo de criminales, que son violadores de menores de edad, violadores de mujeres, solo por, entre comillas, razones humanitarias. Esto no se justifica por ningún punto de vista. ¿Cómo es posible que nosotros estamos tratando de una señal de proteger a las víctimas y por otro lado se quiera liberar a sus victimarios? Es una contradicción que no se sostiene, y esperamos que en el Congreso, la oposición no insista en un proyecto de esta envergadura. No necesitamos a los criminales más peligrosos, que están condenados por violaciones de distinto tipo, por homicidios, por tortura, como los de Punta Peuco, terminen con libertades condicionales o lisa y llanamente con indultos. Esa situación nos preocupa, porque el esfuerzo que se ha hecho del Estado, incluso también con el Parlamento, en muchas leyes para fortalecer las capacidades del Estado, avanzar en justicia, en garantizar que no haya impunidad, en mejorar las condiciones de seguridad poco a poco en varios barrios de nuestro país, se vea
sometido a un retroceso por una obsesión que existe de querer liberar a los criminales de Punta Peuco. Insisto, victimarios, ¿cierto?, que de las más feroces atrocidades que se pueden cometer contra las personas, y junto con ello liberar a otros criminales de las cárceles comunes, victimarios, delincuentes, criminales que han sido responsables de violación a menor de edad, de mujeres, homicidio, secuestro, etcétera, solo por, entre comillas, supuestas razones humanitarias. El llamado es claro en ese sentido, esperamos coherencia en la oposición en esta materia. Por último, me acompaña el ministro de Hacienda porque también tenemos muy buenos avances, no solo en las cifras macro de la economía, las señales han sido muy claras las últimas semanas de que nuestro país no solamente se normaliza, sino que repunta en materia económica, sino que también a través de proyectos de inversión que están en momentos cruciales, muy positivos para el desarrollo, las perspectivas de desarrollo de nuestro país. Y para eso les dejo al ministro de Hacienda, al ministro Nicolás Grau. Muchas gracias, ministra. Buenas tardes a todas y todos. Como bien decía la ministra Vallejo, nuestra economía los últimos días, las últimas semanas, ha mostrado nuevamente fuertes señales de dinamismo económico, de crecimiento, de empleo, y me gustaría resaltar algunas de ellas para justamente tomar una perspectiva más general de los importantes avances que hemos tenido. Primero, en materia de IPC, de inflación, tuvimos el mes de octubre con 0% de inflación. Esto muy por debajo de las expectativas, se esperaba un 0,3%, lo que nos permite tener un acumulado a 12 meses de 3,4%, que es el menor valor desde el año 2021. Buenas noticias para las familias porque esto ocurre al mismo tiempo que como los salarios van al alza, entre otras cosas por el salario mínimo, el aumento del salario mínimo y el dinamismo de la economía, eso permite que los salarios reales, es decir, lo que efectivamente pueden comprar cada una de las familias con su salario, también vaya al alza. Tenemos ya 31 meses de alzas continuas de los salarios reales. Entonces, cuando decimos salarios reales, tiene que ver con la capacidad efectiva que tiene la familia a través de sus salarios de poder comprar bienes y servicios. Entonces, lo primero, inflación y salario, muy buenas noticias. Lo segundo es en materia de exportaciones. Tuvimos hace algunos días las cifras de octubre, donde cuando comparamos octubre del 2025 con octubre del 2024, tenemos un crecimiento de 13% de las exportaciones. Algunos se podrán preguntar si esto es solo cobre, y la respuesta es que no, más allá de que el cobre ha tenido una buena dinámica el último tiempo por precios y también en algunos casos por producción. Tenemos otros bienes, por ejemplo el sector agrícola, creció un 50% su exportación el mes de octubre, por lo tanto esto no es solo cobre. Y en materia de crecimiento y empleo también hemos tenido buenas noticias. Tuvimos un IMASEC de septiembre de 3,2% anual. Esto es muy relevante porque no solo tuvimos un crecimiento por sobre lo que se esperaba, que era 2,5% inicialmente, sino que además cuando uno toma el PIB no minero, que es el 90% de la economía, estamos teniendo un crecimiento de 3,8%. Y si uno toma además el crecimiento que tenemos hasta ahora, en los últimos 12 meses, estamos hablando de un crecimiento de 2,9%. Todo esto reafirma que nuestra predicción como Ministerio de Economía de poder crecer el 2,5% durante este año avanza a pie firme. Y en materia de empleo, se ha reducido el desempleo. Todos los últimos meses hemos ido teniendo caídas de desempleo, lo que ha sido especialmente marcado en el caso del desempleo femenino. Es decir, en inflación, en crecimiento, en empleo, en exportaciones, los distintos elementos que son fundamentales para nuestra economía y que finalmente llegan a las familias en los salarios reales, hemos tenido muy buenas noticias estas últimas semanas. Y como bien decía la ministra Vallejo, esto no es solo un tema de presente y buen dinamismo económico en el último tiempo, sino también de futuro. Y una manera muy clara de ver el futuro es cuando uno ve las inversiones de un país, los grandes proyectos de inversión que están avanzando. Y allí, a nuestro juicio, hay 3 noticias de estos últimos días que me gustaría resaltar porque son muy importantes de nuevo para el país. Lo primero es que hay un informe favorable
del Servicio de Evaluación Ambiental para aprobar el proyecto de Quimal Lo Aguirre. Esto significa que en pocos días probablemente este proyecto se va a aprobar. El proyecto de Quimal Lo Aguirre es una línea de transmisión de más de 1000 kilómetros que va desde el norte de Chile, desde Quimal hasta Lo Aguirre, el centro del país. Y esto nos va a permitir traer energía a bajo costo y además energía verde, lo que nos va a ayudar a avanzar a nuestro objetivo de carbono neutralidad de aquí al 2050. Eso es lo primero. Lo segundo es la aprobación, el RCA, de la fundición de Paipote. Esta es una fundición de Enami que nos va a permitir recuperar terreno en materia de fundición. Nosotros somos un país líder mundial en producción de cobre, pero llevábamos mucho tiempo en que la fundición iba cayendo y cada vez exportábamos más concentrado y menos cobre ya procesado. Y hace 20 años, de hecho, no teníamos un proyecto de esta envergadura y por lo tanto estamos muy contentos del trabajo que ha hecho Enami por avanzar en la creación de este proyecto, el desarrollo de toda su ingeniería y ahora en los últimos días la aprobación de la resolución de calificación ambiental. Y por último, lo que conocimos esta mañana por parte del gran proyecto de Codelco con SQM en el Salar de Atacama. Esto nos va a permitir, entre otros proyectos que están ocurriendo, duplicar la producción de aquí a 10 años en materia de litio y además va a permitir que Codelco, nuestra gran empresa estatal, no solo sea líder mundial en producción de cobre, sino que sea uno de los líderes mundiales de producción de litio, lo que por supuesto nos va a traer más renta a nuestro país. Así que como ustedes pueden ver, no solo estamos teniendo buenos datos en el último tiempo en materia económica, sino que también avanzan proyectos de inversión que son estructurales, fundamentales y que van a permitir que estos buenos datos que estamos teniendo ahora en materia de empleo puedan ser sostenidos en el tiempo. Sí. Una cosita. Antes de las preguntas, solo reforzar en cierto sentido lo que ha dicho el ministro de Hacienda, que es muy importante para quienes nos escuchan. Yo sé que los medios de comunicación tienen preguntas, pero antes de eso, a los chilenos y chilenas. Chile ha logrado muchas cosas en poco tiempo y yo creo que es momento de que todos también se sientan orgullosos y orgullosas de lo que hemos logrado como país. Porque estos no son esfuerzos simplemente del gobierno o de una institución, son esfuerzos colectivos. Chile ha hecho retroceder de manera drástica en muy poco tiempo la inflación. Chile ha logrado crecer sobre las expectativas que se tenían. Chile está rankeando en materia de exportaciones. Chile genera confianza en los inversionistas extranjeros y ha aumentado, ¿cierto?, las inversiones de capital extranjero de manera considerable el último tiempo. Chile ha logrado hacer retroceder la desocupación. Chile está creando empleos formales. Chile está definitivamente no solo logrando estabilizar y normalizar su economía, sino que está logrando hacer que ésta avance y repunte. Y ahí están las cifras que dan cuenta de eso, de este esfuerzo que están haciendo el sector público, privado, la gente, las personas en sus casas. Y por lo tanto, no es posible que algunos quieran insistir en señalar que Chile se cae a pedazos porque eso golpea lo que es la realidad hoy en día. Chile se está levantando, Chile está avanzando. Y lo único que se está cayendo a pedazos son las mentiras. Las mentiras que pretenden instalar que vivimos en un país que no es capaz de desarrollarse, que no es capaz de sostener su economía, que no es capaz de llevarla hacia adelante. Eso no es cierto. Y yo quiero ser enfática en esto porque no se trata simplemente de un gobierno u otro, se trata de lo que significa el esfuerzo colectivo que se ha ido desarrollando al menos los últimos 3 o 4 años para reponernos de los efectos de la pandemia. Efectos que generaron consecuencias en todo el mundo, por cierto, pero también en Chile. Y ese esfuerzo está trayendo sus frutos y hay que saber reconocerlos, porque si no, estamos ofendiendo a un conjunto de la población que es importante, ¿no? Estamos ofendiendo al país y su capacidad de avanzar. Chile está avanzando y lo está haciendo de manera conjunta y colectiva. Yo espero que eso en algún momento se reconozca más allá de los contextos electorales o cortoplacistas que tenemos, ¿no? Porque esa es la realidad y las cifras están dando cuenta de aquello.
Sí, para el ministro Grau. Preguntarle, este miércoles el gobierno deberá ingresar las indicaciones a la Cámara de cara a la discusión que se avecina desde el próximo lunes. ¿Han logrado acercar posiciones con la oposición, considerando que ellos insisten en transparentar cifras de ingresos y gastos y también reponer la glosa republicana? A ver, lo primero que diría es que desde el comienzo todos los datos han sido totalmente transparentes. A medida que avanzan los gobiernos y la dirección de presupuesto ha ido mejorando sus procedimientos, las discusiones presupuestarias en el Parlamento son cada vez con más información y con más detalle para justamente poder tomar buenas decisiones. Por ende, la información siempre ha estado allí. Lo segundo es que nosotros estamos haciendo conversación con distintos sectores políticos. Por de pronto, la semana pasada hicimos importantes anuncios con parlamentarios oficialistas, en que los parlamentarios oficialistas han mostrado especial preocupación por toda la parte social del presupuesto. Y a partir de lo que conversamos con los parlamentarios oficialistas es que se habló de reponer el programa AMA de adulto mayor, se habló de reponer también la capacidad del Estado para comprar terrenos asociados a la política habitacional, también el programa Habilidades para la Vida de Junaep. Es decir, ya la conversación ha tenido su fruto, en particular en materia social, con los parlamentarios oficialistas. Y también, por supuesto, hemos conversado con la oposición, en particular con Chile Vamos y Demócratas. Hemos tenido una buena conversación en que yo creo que hemos ido identificando ciertas dudas que existían por el lado de ellos y hemos ido reduciendo esas dudas, pero por supuesto esa conversación hay que continuarla y esto se va a ver también en parte reflejado en las indicaciones que vamos a ingresar este miércoles, en que esperamos recoger los distintos puntos de vista que se han planteado. Lo que sí hemos dicho siempre, y me gustaría enfatizarlo, es que el que se haya rechazado todo el presupuesto, prácticamente todo el presupuesto en la comisión mixta, fue, desde el punto de vista de los parlamentarios que rechazaron aquello, una oportunidad perdida de mejorar el presupuesto en distintas dimensiones que son importantes para la población, y nosotros esperamos que esa aproximación, esa forma de abordar el presupuesto cambie en las próximas votaciones de forma tal que podamos continuar este trabajo que lo único que hace es mejorar el presupuesto y hacerlo más cercano a las distintas demandas que legítimamente tiene la ciudadanía. Hola, ministra. Esta pregunta es para los dos, pero quería partir con usted, ministro, desde la mirada más económica, si nos puede comentar la relevancia de la aprobación desde China al acuerdo de Soquimich y Codelco, sobre todo cómo el gobierno pretende darle certeza a este acuerdo cuando hay varias candidaturas que lo han puesto en duda. A ver, lo primero es que no solo este acuerdo, sino que la Estrategia Nacional del Litio es uno de los avances económicos más importantes que hemos tenido en los últimos años. Y en materia de asociación público-privada es probablemente la asociación público-privada más importante que hemos tenido en décadas. Esto nos va a permitir, más que duplicar la producción, nos va a permitir pasar a tecnologías más limpias, que van a extraer más litio, pero con un menor impacto en el salar. Y también nos va a permitir un mayor desarrollo tecnológico y valor agregado. Todo esto a partir de una estrategia que el gobierno y el presidente Boric anunció cuando más o menos habíamos cumplido un año de gobierno. Es decir, ha sido un trabajo duro, de mucha articulación público-privada, de mucho diálogo social. Aquí, en lo que se va a desarrollar en el Salar de Atacama, se desarrolló a propósito de ello una consulta indígena ejemplar, con todas las comunidades indígenas del entorno del Salar de Atacama y donde se llegaron a importantes avances para las comunidades y también para el país. Entonces, en ese marco, por supuesto que la autorización que hace la autoridad china competente respecto a este tema, para darle luz verde al desarrollo del proyecto entre Codelco y SQM, es una muy buena noticia para el país, porque a futuro nos va a permitir tener más recursos, nos va a permitir construir más hospitales, tener más recursos también para combatir la delincuencia, tener más recursos para abordar todos los programas sociales que tanto nos importan, la construcción de vivienda, las materias de cuidado, todo eso requiere recursos, requiere crecimiento. Y el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza, por supuesto que es una muy buena noticia. Y nosotros estamos convencidos que como este proyecto se va a seguir desarrollando y esperamos que además se concrete durante nuestra administración, eso permita que nadie tenga alguna duda respecto a el buen futuro de este proyecto. Ministra, por este mismo tema, la candidata Jara ha advertido en alguna ocasión que ella revisaría este acuerdo si es que no se cierra por completo durante lo que queda de gobierno. ¿No hay una contradicción dentro del sector sobre la importancia de este proyecto entre Soquimich y Codelco y cómo pretenden ordenar justamente las visiones dentro del sector?
A ver, son los candidatos los que tienen que justificar sus posiciones y argumentar. Lo que corresponde al gobierno es resaltar lo que significa esta decisión y lo que pretendemos con esta decisión de tener una estrategia nacional del litio. Como lo decía el ministro de Hacienda, esto fue reflexionado, pensado y empujado de manera muy responsable, justamente para aprovechar el cómo se hace, ¿no? Las capacidades que la empresa ha ido desarrollando con nuevas tecnologías para explotar de manera más responsable este recurso tan importante para el desarrollo del país y traspasarlo a una empresa pública, es decir, en esta asociación público-privada, que el Estado se involucre activamente con el control mayoritario de la propiedad, pero también incorporando el conocimiento para un desarrollo tecnológico propio, ¿no? En conjunto con los privados, pero también propio. Esto es muy clave, ¿no? No solamente los diálogos, etcétera, sino que cómo generamos un fortalecimiento estratégico del Estado en materia de litio. Es decir, estamos desarrollando una industria estratégica. Así como hidrógeno verde es una industria en desarrollo de futuro, o sea, de presente y futuro, también el litio es una industria que tenemos que desarrollar como Estado, en conjunto con el privado, pero con el Estado fortaleciéndose también. Y esto es lo que nos permite este acuerdo. Así que nosotros esperamos, independientemente de las opiniones que puedan tener los que aspiran a la presidencia en la próxima administración, es que nuestro gobierno esto se siga cerrando, o sea, se cierre y se empiece a materializar, porque esperamos obviamente que los frutos de este acuerdo empiecen a verlo la familia chilena a través del desarrollo económico que nos va a permitir. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntarle respecto a este plan de conservación del Palacio de la Moneda, todo este arreglo que se está realizando en la fachada, particularmente a partir de algunas críticas por parte de la oposición que hablan del momento en el que se está realizando. Quedan alrededor de 4 meses para que se dé este cambio de mando. Se hablaba también de que esto podría intervenir con un eventual discurso del nuevo presidente o presidenta ahí en ese sector del Palacio, que es lo que tradicionalmente se da, y también respecto al monto que se ha destinado para poder realizar estas reparaciones. La pregunta es por qué han decidido que se generara este arreglo durante este tiempo, entendiendo que va a tener una duración aproximada de 1 año, y si nos pudiera entregar el detalle respecto a qué es lo que o en qué consiste este plan en particular. Sí, mire, según lo informado, esto es un plan de conservación y rehabilitación del Palacio de la Moneda que no implica solo la fachada. Tiene distintas modificaciones, justamente también pensando no ya en nuestra administración, sino que las que vengan, porque aquí son decisiones de Estado, ¿no? Son mejoramientos que involucran las capacidades que tiene para el trabajo de funcionarios, de carabineros, los accesos, la iluminación, y por lo tanto, insisto, son proyectos que son no de un momento a otro, son más políticas de Estado y que van a pasar esta administración sin lugar a dudas. Ahora, sobre la fachada, es una parte de la inversión y nosotros esperamos obviamente que no genere ningún inconveniente a lo que son los actos republicanos, ¿no? Porque de hecho la inspiración de este proyecto es evidentemente de inspiración de Estado y por lo tanto muy respetuosa del republicanismo que tenemos que tener. ¿Se tomó en cuenta el hecho de que podría, no sé si perjudicar, pero sí intervenir con este... El proyecto es con más este acto? grande y por lo tanto el plazo total, según lo que nos informan, esto es un proyecto de obras públicas con el Consejo de Monumentos, porque obviamente esto requiere una habilitación especial, de 1 año, pero lo que respecta a la fachada, esto debería estar listo antes de esa fecha, ¿no? En marzo debería esto estar resuelto, no debería generar ningún inconveniente, así que esas aprehensiones entendemos que pueden existir, pero no debiesen haber problemas en aquello, ¿ya? Además, insisto, son andamios, los andamios siempre se pueden desplazar de ser necesario, pero debería estar a término en marzo para no tener ningún tipo de inconvenientes en lo que son los actos, insisto, republicanos propios del Estado. Sí, ministra, preguntarle por una declaración que usted dio de que algunos pretenden confundir presidencia con censura y defiende también la participación, ¿cierto?, del gobierno en el debate público porque cree que corresponde proteger la integridad de las políticas y también de los derechos humanos. Si podría ahondar en esa declaración y cómo define también usted el límite que distingue entre intervenir legítimamente en la campaña para asegurar esas funciones del Estado y caer en el uso electoral del poder público que podría quizás vulnerar la imparcialidad que exige el cargo, que es lo que la oposición ha criticado principalmente. Nosotros no defendemos intervenir en campañas, lo que defendemos es que el gobierno haga y diga lo que tenga que hacer y decir, ¿no? Porque somos gobierno y tenemos compromisos que hemos hecho ante la ciudadanía y que tenemos que cumplir y defender. Por ejemplo, sobre la reforma de pensiones. Cuando alguien quiere poner en duda o en juego una reforma que tanto costó, nosotros la defendemos. Cuando alguien pretende instalar fake news sobre políticas públicas o gestiones de gobierno, nosotros vamos a defender la integridad informativa.
porque además tenemos que ser fuente oficial, si no la gente en qué cree, dónde recurre a la fuente oficial de la información que se difunde, ¿no? Entonces nos corresponde hacer eso y es lo correcto, pero también se llega a un nivel de caricatura que es bastante burdo. O sea, decir que, por ejemplo, cuando el presidente habla de que la seguridad tiene que ser una política de Estado, no un tema netamente coyuntural, es una intervención electoral, es francamente ridículo, ¿no? O cuando, no sé, alguien señala que desplegar operativos policiales podría ser una estrategia electoral porque la seguridad es un tema de preocupación de las candidaturas. O sea, francamente, ¿qué quieren? ¿Que no hagamos operativos policiales porque estamos en contexto electoral? Si todos los años tenemos contexto electoral. O sea, no pueden pretender que el gobierno esté amordazado, que no pueda opinar de los temas que son importantes para el país, o que deje de hacer lo que tiene que hacer, es decir, pasar a la inacción porque se puede leer en clave electoral. Es decir, francamente, ¿no? Está bien que algunos pretendan ser gobierno, pero el gobierno somos nosotros ahora y tenemos que hacer y decir lo que haya que hacer y decir cuando corresponda. ¿Pero cree que ha sido inconsecuente por parte de la oposición, que también usted comentaba que había ministros de Estado? Bueno, es que sí, mire, es cosa de revisar en las notas de prensa. Expresidente dando autorización a los ministros a hacer campaña los fines de semana, ministros diciendo que el candidato X era el que había que defender porque el que representaba más fielmente los valores de la libertad, etc. O sea, tenemos, yo creo que esta vez publiqué las portadas de la prensa de esa época. Miren, yo no voy a entrar a juzgar si ellos fueron menos prescindentes que nosotros o no. Lo que queremos insistir es que estas acusaciones tan sistemáticas de falta de la presidencia o supuesto intervencionismo electoral son muy parte del folclore electoral del momento, ¿no? Y no necesariamente tienen asidero en la realidad o en alguna supuesta falta a la norma o la instructiva presidencia de Contraloría. Ministra, ¿cómo está? Tengo dos preguntas para usted. Le voy a hacer la primera y después la segunda. La primera tiene relación con la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo. Desde la oposición han insistido en que este libelo acusatorio se vote antes de las elecciones que se van a realizar el día domingo. ¿Cómo lo observan desde el Ejecutivo? O sea, esto tiene un procedimiento reglamentario y constitucional, y lo que nosotros esperaríamos es que el Parlamento revise en el marco de sus facultades este libelo acusatorio sin pasar por alto aquello, nada más ni nada menos. Esto es otro poder del Estado. Nosotros, obviamente, en términos políticos y jurídicos, seguimos sosteniendo que no tiene fundamento alguno, más allá del, insisto, el contexto electoral que genera ciertas consecuencias en el debate público sobre estas materias, pero el exministro Pardo asumió su responsabilidad política a propósito no de una vulneración a la norma o al mandato constitucional, sino que un tema básicamente de manejo político de la situación. Porque además las responsabilidades legales, ustedes saben, que están radicadas en la fijación de tarifas o en la capacidad de determinar problemas en las fijaciones de tarifas, tanto en la Comisión Nacional de Energía como en el Coordinador Eléctrico, por otro lado, ¿no? Son esas dos instituciones las que tienen mandatos legales sobre la materia. Pero los tiempos, nosotros lo único que esperamos desde el Parlamento es que evalúen en el mérito esto y no por presiones electorales. La segunda pregunta, ministra, tiene que ver con el caso Muñeca Bielorrusa. Yo sé que hay independencia de poderes del Estado y por lo general el Ejecutivo no se pronuncia sobre casos judiciales, pero a modo global, ¿cómo observan esta situación? Acá hay delitos de presunto tráfico de influencias, cohecho, y que involucran directamente a una exministra de la Corte Suprema. ¿Cuál es el mensaje del Ejecutivo en ese punto? Miren, voy a reforzar lo que usted ha dicho también en su pregunta. Para nosotros es muy importante insistir que esto es una investigación que está en curso, somos respetuosos de la autonomía de los poderes, pero por cierto que nuestra preocupación política, y creemos que la de todos los ciudadanos y ciudadanas, es que por el bien del sistema judicial esta investigación esclarezca todo lo antes posible y se establezcan las responsabilidades conforme a nuestra legislación, ¿no? Responsabilidades penales, si así lo hubiesen, conforme a nuestra legislación, ¿no? Porque nuestra democracia requiere fortalecimiento
requiere que enfrente de manera decidida los casos de corrupción cuando los hay, que enfrente de manera decidida los casos de asociación ilícita cuando los hay, de crimen organizado cuando los hay, etcétera. O sea, uno lo que esperaría de una democracia robusta es que cuando encuentra y detecta que hay problemas de corrupción o hay delincuencia o hay crimen organizado, los enfrente, los persiga y haga justicia y garantice que no haya impunidad. Y la justicia, obviamente, también todos esperaríamos que nunca, o sea, no vuelva a demorarse de décadas o años, ¿no? Porque cuando se demora, al final deja la sensación de que no hay justicia. Ministra, sobre la controversia por el vínculo entre recursos de la Asociación de AFPs con campañas de ataque en redes sociales, apunta incluso a Bernardo Lafontaine, cercano a José Antonio Kast, ¿el gobierno va a tomar alguna medida según los antecedentes que ya se conocen? Entendemos que esto fue un tema que propusieron los partidos en el Comité Político Ampliado. El Frente Amplio ya ofició a la Superintendencia de Pensiones, el Partido Comunista también ha dicho que evalúa acciones fiscalizadoras en la Cámara. La pregunta es si el gobierno va a tomar algún camino frente a esta polémica. Miren, lo que hemos conocido, una investigación periodística que establece una supuesta red de difusión de mentiras sobre la reforma previsional y a favor de las AFP a través de un financiamiento de la asociación, un supuesto financiamiento de la asociación de AFP a una fundación donde está involucrado Bernardo Fontaine, que es miembro del comando de José Antonio Kast. Estas cosas, de ser ciertas, es algo que tiene que obviamente terminar de investigarse y yo creo que es el comando de José Antonio Kast el que tiene que aclarar si existe esa relación. Además, respecto a las acciones, efectivamente en el Comité Político Ampliado los partidos solicitaron acciones. Nosotros nunca podemos descartar a priori nada, pero en el marco obviamente de las facultades que tiene el Ejecutivo, ¿no? Hay caminos donde el Ejecutivo tiene facultades para querellarse o solicitar investigaciones o denunciar y hay otras donde no y son otros los que tienen que actuar. Pero de ser cierto esto es de suma obviamente gravedad, ¿no? Porque merma mucho el debate democrático cuando vemos, y esto a propósito de otros casos, ¿no? Que a través de las redes sociales se financian o se articulan bots para hacer campañas de desprestigio e información sobre candidatos, candidatas o en última instancia, como aquí se está acusando, una política pública, o sea, una reforma que estuvo más de 10 años en discusión en el Parlamento, obviamente que nos debe preocupar porque son hechos de extrema gravedad, ¿no? La democracia, insisto, se construye, se defiende con el legítimo debate, las diferencias que están en el debate público, pero también respetando la veracidad de la información. Ministra, buenas tardes. Esta Buenas mañana tardes. los alcaldes de Quilicura, La Cisterna y también de Quilicura, de La Cisterna y también de Quinta Normal, todos oficialistas vinieron a La Moneda para entregar una carta al presidente Gabriel Boric en la que acusan una grave situación de seguridad en las poblaciones de sus comunas. Ellos mencionan guerras de bandas narcotraficantes con alto poder de fuego, que las familias no pueden vivir tranquilas y denuncian ausencia del Estado. En concreto, en la misiva hablan de insuficientes respuestas de parte del Ministerio de Seguridad. Yo quiero preguntarle, ante esta grave denuncia de los alcaldes, ¿qué tiene que decir el gobierno? Miren, el ministro de Seguridad Pública en estos momentos se encuentra en la Araucanía justamente atendiendo distintas situaciones que han estado presentes en las últimas semanas en la zona. Ocupado de generar las condiciones que permitan seguir avanzando en enfrentar la violencia rural y no solamente presentando las querellas que ustedes ya conocen por ley antiterrorista para enfrentar los últimos hechos, sino que también levantando la información con las autoridades de la zona para ver qué cosas se pueden mejorar, ¿no? Quiero decir con esto que no estamos de brazos cruzados, estamos atendiendo las distintas realidades del país. Y el hecho de que el ministro de Seguridad Pública se encuentre hoy en la Araucanía da cuenta de eso. Estamos mirando y observando y ocupándonos de las distintas realidades que está viviendo Chile. Los operativos policiales como el Fortaleza 3 son demostración de que cuando actuamos en el terreno lo hacemos de manera articulada. Carabineros, PDI, Ministerio Público, etc. Y también con la información que se nos provee por parte de los municipios.
no este último operativo, sino que el operativo Fortaleza, el anterior, que son mega operativos, tuvieron presencia en muchas comunas de sectores vulnerables. El último fue en La Pintana y otras más, ¿no? Pero en Cerro Navia también hemos estado con operativos, mega operativos, coordinados con las policías. Y los operativos que se preparan a partir de la información que nos proveen las distintas instituciones, incluidas las de coyuntura que levantan los municipios, no se adelantan ni se anuncian por la prensa, se realizan. Así que yo quiero insistir en eso. El gobierno además siempre ha estado en diálogo y disposición de los distintos municipios, independiente del color político, entendiendo que la seguridad barrial es de las mayores preocupaciones de nuestros vecinos y vecinas, sea cual sea la comuna, pero que para actuar se requiere la coordinación y cuando se actúa, insisto, no se anuncia por la prensa, sino que simplemente se hace. Cerro Navia era el tercer municipio que se hacía parte de esta Exacto. CAR. Y por eso dijo que en el penúltimo operativo grande de estos Fortaleza estuvo también la presencia de nuestras policías en estas distintas comunas. Y vamos a seguir avanzando, sin lugar a dudas, pero tenemos que ir cubriendo distintos frentes de trabajo porque todas las realidades del país están demandando y tenemos que estar obviamente en todas. Lo último, ministra, quería preguntarle a propósito de las críticas que se han dirigido al presidente Gabriel Boric a partir del saludo que tuvo con el presidente de Argentina, Javier Milei, en el marco del cambio de mando en Bolivia. Es un saludo que hizo sin ponerse de pie y en la oposición acusaron mala educación, una vergüenza y que esto denigra la estatura de la presidencia de la República. Más allá del origen de las críticas, yo quería preguntarle si es que usted descarta que esto haya radicado en una un gesto de mala educación por parte del presidente Gabriel Boric, en un desaire al mandatario de Argentina, esto que nos haya puesto de pie para estrechar manos con el presidente Milei. Bueno, todos vieron que los presidentes se saludaron. Y eso es lo importante y eso fue en el marco de este acto de cambio de mando. El resto yo lo tomo como una crítica que no es nueva, que es parte de la oposición en general busca maneras de criticar las giras internacionales del presidente de la República, no por lo que es realmente importante, sino por las cosas que son más bien superfluas. Y yo creo que aquí lo importante es que el presidente de la República asistió al cambio de mando en Bolivia en un acto que es, diría yo, a esta altura histórico, porque las relaciones no eran las mejores y no teníamos hace 20 años un mandatario estrechando, ¿cierto?, un vínculo con la autoridad boliviana. Y esto lo está haciendo nuestro presidente, el presidente de Chile actualmente. Eso es lo importante, ¿no? Y porque nos va a habilitar un mejor trabajo, una mejor agenda que la que hemos tenido hasta el momento con el país vecino, justamente para seguir fortaleciendo las acciones para enfrentar la migración irregular, el crimen organizado, la delincuencia, entre otras agendas que hemos estado desplegando en la región, ¿no? Como mejorar relaciones comerciales también con otros países vecinos, seguir combatiendo la crisis climática, a propósito de la participación del presidente en la COP30 en Belém do Pará, en Brasil, etc. Ahí está lo de fondo. En general no escuchamos opiniones sobre los temas de fondo de la oposición y más bien críticas sobre temas que no son tan relevantes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.